Gracias, Carla. Así es, estoy súper de acuerdo con la opinión que dio la última joven. Yo pienso que sí, que buscar ayuda es de valientes. Dar ese paso y reconocer que hay un problema para entonces dar voz de alerta y buscar la ayuda necesaria. Por eso, como dice Carla, tenemos esta mañana un panel con expertos en el tema de psicología para debatir un poco y conversar, arrojar más luz sobre la salud mental, sobre todo en la República Dominicana. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos hacer si tenemos padecimientos? ¿Verdad, Samir? Así es un tema que, como dije al principio, cada vez se ve más frecuente en nuestro país, así que hay que tratarle y prestarle mucha atención. Con nosotros la doctora Minerva Puriet, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por recibirme y tenerme aquí en el día de hoy. También en el otro lado de la sala, en la otra sala están Diana y Marta con otro invitado. Preséntenlo, chicas, porque es un panel. Estamos por acá con el doctor Jonathan Bravo, psiquiatra, y nos va a ayudar a complementar pues todos estos temas en el Día de la Salud Mental. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Bueno, y ya que estamos, ¿verdad?, todos presentes y presentados, es importante tocar con la doctora. Veo que en su perfil dice que le gusta mucho trabajar con los más jóvenes. Entonces, sería interesante ver cuántos casos, cómo están las estadísticas en la salud mental en nuestros jóvenes. Bueno, mira, realmente de estadísticas y per se un número no te puedo decir, pero ahora mismo en la juventud dominicana específicamente podemos ver muchos trastornos de ansiedad, también muchos trastornos depresivos y una sintomatología de los mismos. No necesariamente el tú tener un síntoma hace que tú tengas un trastorno, ¿ok? Exacto. ¿Cuáles podrían ser síntomas? Por ejemplo, nosotros los padres o los hermanos que estamos alrededor, ¿qué podemos notar y decir esto es ansiedad o esto es depresión? Ok, uno de los síntomas más marcados de la ansiedad es una preocupación significante que hace que la persona también en su vida cotidiana, pues por esta preocupación se vea afectada. También pueden ver muchísimos como efectos fisiológicos, el tú sentir que te aprieta en el pecho, que tienes una compresión, o el incluso tener problemas en el sistema digestivo, también vienen siendo muchos de los síntomas de la ansiedad. Como en la depresión, por ejemplo, una persona que no tiene deseos de hacer las cosas que hacía anteriormente, que no puede llevar su vida cotidiana, también se ven los trastornos del sueño, o sea, son muchos cambios. La gente que come todo el tiempo porque cree que con eso puede mitigar esa sensación. También puede ser uno de los síntomas de la ansiedad, claro que sí. Y bueno, en caso de, lo primero me imagino cuando uno detecta es buscar esa ayuda profesional, llamar Correcto. a un terapeuta, a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Cómo debe manejarse? Correcto. Mira, antes de responder esa pregunta, quiero explicar verdaderamente qué es un trastorno psicológico. ¿Okay? Un trastorno psicológico básicamente se basa en la alteración de clínicamente significativa de lo que es la conducta, las emociones y el pensamiento, ¿ok? Entonces, cuando decimos clínicamente significativa es porque o tiene un tiempo que ha trascendido, un tiempo largo, un tiempo de mantenimiento, y también ahí hablamos de la persona y su funcionamiento en el día a día, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre un trastorno como tal, como puede ser los trastornos de ansiedad, o simple y sencillamente una persona pues sentirse ansioso, porque la ansiedad y la tristeza son emociones, todos sentimos emociones. Exacto, en cualquier momento a todos nos puede pasar. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues precisamente el tiempo en el que esa emoción convive contigo y la funcionalidad que tienes. O sea, cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, la persona puede tener mucha interferencia en lo que es su vida funcional del día a día. Yo decía al principio del programa, Minerva, que según la OMS, hasta el 2017, hay un 4.7% de dominicanos con trastornos depresivos y un 5.7% con trastornos de ansiedad. ¿Cómo distingo entre una cosa y otra y cuál requiere ir a donde el psiquiatra para ser medicado y cuál no? Ok.
Lo primero es que en la ansiedad y en los trastornos depresivos casi siempre van de la mano, uno con otro. Hay personas que padecen de depresión y también tienen síntomas de ansiedad. Pero básicamente, ¿cuál es la diferencia? Si hablamos de ansiedad, estamos hablando de preocupación. De una persona que quizás tiene muchos pensamientos negativos, rumiativos, automáticos, ¿ok? De una persona que se siente preocupada, agitada, mucha inseguridad en sí misma. Pero cuando estamos hablando de una persona que está dentro de una sintomatología depresiva, estamos hablando de una persona que puede tener lo que se conoce como anedonia y abulia, que quiere decir básicamente que no genera el mismo placer en sus actividades cotidianas como lo hacía anteriormente. Bueno, antes de pasar al otro lado del estudio con el otro panel, vamos a permitir que Alex haga una pregunta, tiene inquietudes. Claro, tengo una inquietud, bueno, creo que va igual a propósito de este maravilloso panel que desarrollamos acá hoy, Día Mundial de la Salud Mental, porque también, bueno, el doctor Bravo, que nos acompaña, le conozco de sus redes sociales y demás, y sé que aborda de manera, pues, digamos que muy directa esto de las demencias, sobre todo psiquiátricas y neurológicas. Entonces, también es otro punto de abordaje interesante para poder diagnosticar a tiempo cualquier anomalía que exista alrededor de este tema que hoy nos encuentra, como es el tema de la salud mental. Y bueno, doctor Bravo, quiero que empecemos por eso, o sea, primero identificar cuáles son esas realidades de demencia que existen en el país. Bueno, el término demencia es bastante amplio, porque eso conlleva que es un trastorno neurocognitivo, es decir, donde hay un deterioro cognitivo de la persona, o sea, de la memoria, de su pensamiento y de la realidad. Entonces, a veces el término demencia en salud mental, o sea, en el argot popular, está mal utilizado, porque piensa que es demencia, pero pudiera ser que es un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo mayor o cualquier otra enfermedad mental y no necesariamente demencia. Lo que pasa es que la población lo llama demencia, porque obviamente cuando la persona tiene una patología mental se ve afectada a lo que es la cognición, es decir, la memoria, la atención, la concentración, tiene olvidos frecuentes. Entonces, en ese sentido, el familiar o el vecino o el amigo entiende que esto es un proceso demencial, pero realmente esto es otro tema aparte. O sea, las demencias es otro tema. Doctor, una pregunta. ¿Necesariamente antes de ir a la consulta psiquiátrica hay que ir a la consulta psicológica? No necesariamente, porque muchas personas pues acuden por primera vez al psiquiatra sin haber acudido al psicólogo. Es decir, ambos profesionales somos parte de la salud mental. Entonces, a veces el paciente llega al psiquiatra sin antes ir al psicólogo y entonces yo lo puedo derivar al psicólogo. ¿Y el psicólogo también si lo considero. Si lleva un tratamiento psicofarmacológico, entonces tiene que llevar el acompañamiento de un psicólogo, porque se ha demostrado que en conjunto los psicofármacos con la psicoterapia, con los psicofármacos, el paciente va a tener una mejoría satisfactoria, una evolución y un pronóstico mucho mejor que si fuera solamente una por separado, o sea, solamente el psicofármaco o por otro lado solamente la psicoterapia. Entonces, el psicólogo y el psiquiatra trabajamos mucho de la mano, es decir, la diferencia básica viene siendo que el psicólogo trabaja más la parte terapéutica y los psiquiatras la parte de terapia, pero también con la medicación. Sí. Básicamente, para que si hay alguna duda. Farmacológica, exactamente. Sí, básicamente es así. El psiquiatra va
a manejar lo que es la parte médica, porque tiene la formación de médico y aparte de eso tiene un posgrado en psiquiatría y entonces va a tratar el paciente con los psicofármacos. Doctor, ¿sí? Algo importante. Mencionaba hace un momento que el paciente puede llegar directamente a la consulta psiquiátrica directo o puede venir por referimiento del psicólogo o quizás por referimiento de un neurólogo. ¿Cuáles son esas patologías o condiciones que pudieran llevar a un paciente a la consulta de psiquiatría que están relacionadas más a nivel de neurocognición, más a nivel estructural del cerebro, no necesariamente a nivel de temas emocionales? Bien, cuando tú hablas de estructural, ya entramos en la parte de neurología, porque neurología se basa mucho en lo que es la parte estructural del cerebro. Es decir, le hago una resonancia, le hago una tomografía, entonces yo veo una alteración, o sea, un accidente cerebrovascular en una área específica. Esa área específica puede alterar la conducta, la cognición y cualquier otra situación que pueda presentar el paciente. Por otro lado, el paciente, ya cuando tiene un problema de salud emocional per se, pues nos puede llegar con síntomas diversos. Es decir, puede ser síntomas de ansiedad, como mencionaba Mina, o síntomas depresivos. Doctor, después de la pandemia, ¿qué ha pasado en la consulta de psiquiatría? ¿Ha habido un aumento? ¿Cuáles son las condiciones que llevan los pacientes más frecuentemente ahora a la consulta? Y los casos más comunes a nivel de trastorno o de situación de salud mental, ¿cuáles son los más comunes ahora mismo? Bien. Yo creo que la salud mental tomó un auge importante después que la pandemia, o sea, de la pandemia que empezó 2019, pero ya aquí en República Dominicana 2020, con la cuestión del encerramiento. Entonces, a partir de ahí se le ha dado mucha importancia a la salud mental. Los pacientes ya tienen un nivel de conciencia de que al psiquiatra no solamente se va si tiene algún problema emocional, me siento triste, me siento con ánimo decaído. Bueno, a mí me encantó la primera chica y la última. A las la chicas que penúltima. Sí, entrevistaron, que entrevistaron, en los testimonios sí. en la calle. La que Exacto. decía exactamente que hay que Sí. ir a la terapia, que Exactamente. eso está muy Es bien. decir, las personas tienen mucho estigma y discriminación en ir a un psiquiatra porque entiende que el psiquiatra es solamente para medicar. O sea, yo voy a ir al psiquiatra y voy a salir medicado. Y no necesariamente. A mí me llegan casos que por primera vez yo hago una buena historia clínica y no necesariamente ese paciente tiene que salir medicado de ahí, porque no lo necesita. Excelente. Entonces, yo lo derivo a un psicólogo. Sí, Doctor, y que no haya estigma tampoco, porque fíjese, usted dice, no necesariamente debe salir medicado. Y si tiene que salir medicado porque lo requiere, porque es importante para su salud, no pasa nada tampoco. Y es justamente lo que nosotros queremos pues dejar como un mensaje clave en el día de hoy, que hay que tirar por tierra ya todos estos estigmas, tabúes de la salud mental, de buscar esa ayuda adecuada y oportuna cuando Exacto. se necesita, Sí. porque luego se pueden llegar a situaciones que no tienen retorno, como Marta. un suicidio, por ejemplo. La licenciada quiere una intervención. No, que también mencionar, junto con el doctor Bravo, que existen muchas razones por las cuales debemos de acudir al psiquiatra. ¿Okay? Por ejemplo, hay trastornos mentales que son de origen biológico, como es la psicosis, como es el trastorno bipolar, entre otros. Entonces, estos trastornos que tienen base biológica y tienen una predisposición genética, pues entonces van también
acompañamiento psicoterapéutico, pero también psiquiátrico. Y es como dice el doctor, es una unión, ¿ok? Con el medicamento, si no hay algún cambio conductual, entonces, ¿verdad? Seguimos incompletos. Entonces, cuando tenemos ambas cosas, cambio conductual y también pues el medicamento, es un abordaje como multidisciplinario, por así decirlo. La dupla A perfecta. mí me inquieta mucho y una quiero intervención. contar con perdóneme, para que ahí unan también ideas con la opinión de los dos, cada uno desde su área, que estamos en un tiempo donde también se ha puesto muy de moda y se ha normalizado asistir donde un coach. Entonces, si bien es válido hacerlo, debe hacerse antes de acudir donde un psiquiatra o donde un psicólogo para que ustedes refieran, o se puede hacer independientemente. Me gustaría esa opinión de los dos. Sí, antes de responderte, voy en el punto de la licenciada, sí. Las enfermedades mentales son, su causa o su etiología es multifactorial, como ya mencionaba, la parte biológica. Hay una desregulación en los neuroquímicos del cerebro, serotonina, noradrenalina, dopamina. Yo siempre pongo el ejemplo de como prototipo la diabetes mellitus. Es decir, hay una desregulación en lo que es la insulina, entonces se produce mucha insulina y te quema más azúcar. Entonces te lleva al paciente a hacer hipoglicemia. Entonces, a lo contrario, cuando el páncreas, que es quien secreta la insulina, aumenta la secreción, entonces se quema, nos secreta menos insulina, entonces esa cantidad de insulina que secreta el páncreas no es capaz para tener los niveles de glicemia estables, entonces ahí aumentan. Entonces, ahí viene la diabetes mellitus, la diabetes. Entonces, yo siempre se lo pongo de ejemplo a los pacientes. Los neurotransmisores son los que tienen que ver con la cognición, con la conducta, el pensamiento, el estado de ánimo, tu memoria, cómo tú reaccionas en un momento dado a cualquier situación, al manejo del estrés, o sea... Cada uno de nosotros tenemos mecanismos de defensa que nos ayudan en algún momento a manejar lo que es el estrés de una manera saludable. Y eso es lo que se llama en salud mental tener un bienestar físico, es decir, que tú puedas afrontar situaciones que se te presentan en la vida. Doctor, tenemos que cerrar la entrevista, así que por favor respondan rapidito, brevemente, la pregunta que dejó en el aire Magnolia, tanto usted como Minerva. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, Sí. le decía que es importante saber, en este tiempo que está tan de moda, asistir donde un coach o tener un coaching para emocionalmente sobrevivir en estos tiempos de crisis, si es recomendable hacerlo o si es preferible consultar primero al psiquiatra o al psicólogo. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Bueno, lo primero es visitar un profesional de la salud mental, sea psicólogo o psiquiatra. No está contraindicado ir a un coach porque tienen de cierta manera algún entrenamiento y pueden ayudar al paciente, pero el paciente tiene que acudir a salud mental, o sea, al psiquiatra o al psicólogo. El coach viene siendo como un acompañamiento. Después de. Exacto. Doctor, Y hay dos preguntas en el aire que no las respondí, que es de los problemas de salud mental que han aumentado después de la pandemia. Sí, vamos a agregarle eso a los suicidios también, doctor. Sí. Mira, después de la pandemia ha aumentado lo que es el suicidio, los intentos de suicidio han aumentado. Bueno, en lo que va de año hasta junio, las estadísticas van en 200 y pico de suicidios. Sí, señor. Es decir, que a final de año probablemente algunos 500 o 400 y pico de suicidios. O sea, una proyección. Otra de los motivos de consulta es los problemas de sueño.
La ansiedad ha aumentado, la depresión ha aumentado también. Es decir, en la consulta yo lo que recibo muchos pacientes con ansiedad y con depresión y problemas de sueño. Y pacientes que teniendo una comorbilidad, depresión o cualquier otra situación de salud mental, entonces nos llegan con idea o intento de suicidio. Doctor, en sentido general. Se quedan muchas preguntas. Sí, Aquí tenemos- están tenemos más invitados mandándolo a esperando. cortar el Ah, no. segmento, pero creo que tendremos que hacer una segunda parte con el doctor Jonathan Bravo y también Minerva con la Puriel. licenciada Minerva. Se quedan muchas interrogantes. Diana va a seguir hablando detrás de cámara con el doctor. Y llamadas Y también. llamadas también. Gracias por acompañarnos esta mañana. El panel ha sido súper interesante. Hacemos pausa y regresamos con mucho más contenido en este Mangú de la Mañana. Por ahí está Manny Pérez ya en el estudio. Tiene ratito ahí esperando su turno al bate, vamos a hablar con él. Ya volvemos. El sistema tiene la gente sacándole cuarto por muchas cosas que la gente desconoce. Los psicólogos son más locos que los pacientes. Está bien. ¿De las que van al psicólogo? Bueno, las que van al psicólogo, sí van es porque quieren tener conocimiento sobre eso. El que va al psicólogo no es el que está loco, el que va al psicólogo va a buscar una respuesta. Pero ¿qué pasa? A veces la respuesta no está en el psicólogo, la respuesta la tiene uno, hablando con otra persona, tratando con otra persona, comunicando el problema con otra persona. No hay que ir al psicólogo para saber si tú estás mal o estás bien. Tú te sientas diario 1 hora a reflexionar lo que hiciste día tras día y no hay que ir al psicólogo. Tú vas a encontrar la respuesta de usted mismo. Lo que está mal, lo que está bien, lo que tiene que cambiar. Cambiar de monotonía y no hay que ir al psicólogo por eso. Esa es mi opinión. Bueno, eso depende de a lo que yo vaya. Realmente se llevan al psicólogo por una necesidad que tiene. Puede ser que tengan algún problema y necesitan resolverlo. No todo el mundo es perfecto y sabe resolver su problema consigo mismo. Que lo necesitan porque por algo van, hay que ir al psicólogo. No solamente cuando tú te sientas mal o muy en el suelo, pero hay que ir. Es porque siente algún problema mental. Bueno, que eso está bien, porque para su mejoría de la salud mental está muy bien. No, todo bien, porque no es algo que cada persona creo que debería hacerlo. Buenos días. Yo opino de las personas que van al psicólogo, son personas que han reconocido que tienen una incapacidad mental y han ido a superar esa parte. Porque